Hola chicos, sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver la reflexión de este día. Dice, si lo que vas a decir no edifica, no lo digas. La clase anterior estuvimos viendo lo que son las cónicas y había un video que nos enseñaba las aplicaciones de estas cónicas, ¿verdad? Entonces, se llaman cónicas porque aparecen de los conos. Entonces, dependiendo de los cortes que yo le haga al cono, así voy a tener una parábola, una circunferencia, una elipse o una hipérbola. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que son las circunferencias, ¿verdad? Que era lo que se introdujo en la clase anterior y donde se les dejó algunos ejercicios para poder practicar. Si le dice que las circunferencias son todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Es importante que nosotros tengamos claro que hay una ecuación general. Esta ecuación general es de la forma ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Si usted observa aquí, pues yo tengo las variables al cuadrado, tengo las variables elevadas a la 1, tengo un término independiente. Entonces, esta es la forma general de manera que me encierra a todas las cónicas. Pero en este caso, nosotros vamos a ir determinando ciertas características para poder saber a cuál de todas las cónicas hace referencia esa ecuación general. Una cónica puede estar degenerada o no, ¿verdad? Está degenerada cuando no forma lo que yo estoy pensando que podría formar. Por ejemplo, no forma, yo digo que pareciera ser una circunferencia, pero en realidad no lo es. Yo podría pensar que es una elipse, pero en realidad no lo es, o una hipérbola, y en realidad no lo es, ¿verdad? Cuando no lo es, entonces es degenerada. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que es degenerada? Si yo llego a la forma canónica y no se cumplen todas las características que corresponden a la gráfica. De manera general, es importante saber que si solo una de las variables está elevada al cuadrado, entonces es una parábola. Si es la x la que está elevada al cuadrado, entonces esa parábola es vertical. Si es solo la y la que está elevada al cuadrado, entonces esa parábola es horizontal. Ahora, si ambas están elevadas al cuadrado, vamos a tener que ver otras características, como por ejemplo los coeficientes y los signos. Si los coeficientes de las variables al cuadrado son iguales y los signos son iguales, entonces vamos a estar hablando de una circunferencia. Pero si los coeficientes de las variables al cuadrado son diferentes y los signos son iguales, entonces vamos a estar hablando de una elipse. Y si los coeficientes de las variables al cuadrado pueden ser iguales o diferentes, pero si los signos son diferentes, entonces vamos a estar hablando de una hipérbola. Vamos a pasar a resolver algunos ejercicios que son importantes que nosotros los tomemos en cuenta al momento de realizar o de ver, analizar la circunferencia. Hasta el momento, ¿no tienen alguna pregunta? Vale.
Entonces, si por ejemplo yo tengo 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más 6x menos 9y más 3 igual a 0. Va. Yo quiero saber qué tipo de cónica me va a generar esta ecuación, porque yo observo que las variables están al cuadrado, entonces yo sé que esa es una cónica. Ahora, como si solo una de las variables estuviera al cuadrado, entonces yo diría, es una parábola. Pero como ambas variables están al cuadrado, entonces yo sé que esto ya no es una parábola. Voy a observar los coeficientes y los signos para ver si es una circunferencia, si es una elipse o si es una hipérbola. Como los coeficientes son iguales, porque dice 3 y aquí también, y los signos son iguales porque aquí dice más y aquí también, entonces yo concluyo que esto que está aquí es una circunferencia. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener aquí 3, yo tuviera 9, por ejemplo? Esto pareciera que, y digo pareciera porque no, hasta que no la lleve la forma canónica, voy a saber si la cónica se puede graficar o es degenerada. Entonces, observo los coeficientes y tengo x al cuadrado, coeficiente 3. Y al cuadrado, coeficiente 9. Son diferentes los coeficientes, signos iguales. Entonces, esto es una elipse. Pero, ¿qué tal si yo ahora le pongo un signo menos? Entonces, tiene coeficientes diferentes, signos diferentes. Es una hipérbola. Pero ¿y qué tal si tienen coeficientes iguales, pero signos diferentes? Lo mismo, ¿verdad? No importa los coeficientes que tengan, si los signos son diferentes, eso que está ahí parece que es una hipérbola. ¿Sí? Entonces la vamos a clasificar como tal. ¿Preguntas hasta el momento? No, señor. Bueno, gracias. El primer ejercicio dice, vale, ¿cuál es la ecuación canónica de la circunferencia? Y ahí me lo dan. A mí me lo están dando de la forma general y me lo están pidiendo de la forma canónica. Para llevarlo a la forma canónica, yo voy a tener que hacer complementación de cuadrados para cada una de las variables al cuadrado o para cada una de las variables que sea necesario. ¿Por qué lo llevo a la forma canónica? Porque de esa manera yo voy a poder determinar cuál es el centro de la circunferencia y cuál es el radio de la circunferencia. Y a partir de esos datos voy a poder graficar. Entonces, recordamos a qué o cómo se hace la complementación de cuadrados. Si se acuerdan ustedes cuando vieron ecuaciones cuadráticas, una de las técnicas era la complementación de cuadrados. Y los pasos para hacer la complementación de cuadrados eran que el coeficiente de la variable al cuadrado tenía que ser 1, porque si no era 1, no podía empezar a hacer la complementación de cuadrados. El siguiente paso era que el coeficiente que estaba con la variable elevado a la 1 lo dividía entre 2 y luego lo elevaba al cuadrado. Y así se convertía en un trinomio cuadrado perfecto, el cual podría factorizar
como un binomio al cuadrado. Va, entonces, veamos. Según esa información, yo necesito que esta ecuación, primero visualizar si voy a necesitar hacer complementación de cuadrados. ¿Cómo yo sé que la necesito? Ah, porque tengo 3x al cuadrado y tengo 6x. Tengo 3y cuadrado y tengo menos 9y. O sea, como tengo variables a la 1, voy a necesitar que estos dos se me conviertan en un trinomio cuadrado perfecto. Voy a necesitar que estos dos se me conviertan en otro trinomio cuadrado perfecto para poder factorizar como un binomio al cuadrado. Entonces, yo observo que el coeficiente de la variable al cuadrado no es 1. Pero como es una circunferencia, tiene el mismo coeficiente. Así que hay dos formas de hacerlo. O divido toda la ecuación entre el coeficiente de la variable al cuadrado, o saco factor común de este mismo número a estos dos términos y factor común de este número a estos dos términos. Cuando tengo coeficientes diferentes, la primera forma de dividir todo entre un mismo número no me es factible. Me veo obligada a hacer la factorización, sacar factor común de ese número que está como coeficiente de la variable al cuadrado. Pero en el caso de que los coeficientes son iguales, me sale mucho más fácil dividir toda la expresión entre ese número. Entonces voy a dividir todo entre 3. Si no fuera divisible todo entre 3, igual, no importa, lo puedo dejar como fracciones. Veamos cómo me queda. Si divido todo entre 3, me va a quedar 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2, 3 entre 3, 1, 3 y 1. En este caso me quedó todo entero. No es necesario que pase eso. Lo que sí es necesario que el coeficiente de las variables al cuadrado me quede 1. Eso sí es necesario. Vale. Entonces vamos a hacer la complementación del cuadrado para los dos primeros términos. Tendría que tomar el número 2 que está con la X y dividirlo entre 2. 2 entre 2 me da 1. Ese 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. Quiere decir que yo voy a sumar 1 y también voy a restar 1. ¿Por qué hago esto? Yo tengo una ecuación y no quiero alterar la ecuación. Para no alterarla, lo que hago es sumar y restar el mismo número. Lo que estoy haciendo en realidad es disfrazando un número 0. O sea que a lo que tenía le estoy sumando un 0 disfrazado. Un 0 disfrazado a mi conveniencia. ¿Y cuál es esa conveniencia? Que estos tres números me van a estar formando un trinomio cuadrado perfecto. Porque si usted se fija, el primero tiene raíz cuadrada exacta, el tercero tiene raíz cuadrada exacta y el segundo cumple con ser la multiplicación de las dos raíces y el doble producto. Pues lo mismo voy a hacer en este caso. Me va a quedar entonces 3 dividida entre 2. Ah, señor, pero ahí me va a quedar una fracción. Me va a quedar 3 dividida entre 2. No se puede simplificar. Ok, no importa. Ah, entonces eso que dividimos lo vamos a elevar al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Yo tomé el 3, que era el coeficiente de la y, lo dividí entre 2, porque es por el doble producto. Estoy haciendo como un proceso inverso. Lo elevo al cuadrado y esto me da
9 cuartos. Significa que yo a estos dos números le voy a sumar 9 cuartos y le voy a restar 9 cuartos. Entonces, estos tres números forman un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizo? Abro un paréntesis, elevado al cuadrado, y adentro escribo las raíces. Raíz de x al cuadrado, x. Signo del segundo, más. Raíz del tercero, 1. Y ya lo convertí en un binomio al cuadrado. Este menos 1, que no lo ocupé, va a pasar al otro lado de la igualdad. Voy a factorizar estos tres. Me queda más la raíz del primero, que es y, signo del segundo, que es menos, la raíz del tercero, que es 3 medios. Todo eso elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? Este menos 1 que está aquí, con ese más 1 que está aquí, se me elimina. Y este menos 9 cuartos pasa al otro lado a sumar y se convierte entonces en 9 cuartos. Y he llegado a tener la ecuación canónica de mi circunferencia. Esta ecuación canónica me va a servir para poder sacar centros. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? Recordemos que es h, k, ¿verdad? Y la ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación canónica de una circunferencia. Entonces, si mi centro es h, k, y aquí dije que es x menos h, aquí dije que es y menos k, significa que aquí le tengo que cambiar el signo. Mi centro va a ser, como aquí dice más 1, aquí va a ser menos 1. Como aquí dice menos 3 medios, aquí va a ser más 3 medios. ¿Quieren? Así, menos 1, 3 medios. Ahí tendría yo mi centro. Ahora, ¿cuál sería mi radio? Mi radio lo voy a sacar de este número que está aquí. Este es radio al cuadrado. Entonces, mi radio va a ser igual a tener la raíz de 9 cuartos. ¿Quién es la raíz de 9 cuartos? 3 medios. Entonces, en el plano cartesiano vamos a ubicar el centro en menos 1,3 medios, o sea, 3 medios es como tener 1,5. En menos 1,1.5 y luego le vamos a dar un radio que equivale a 1,5 y luego con su compás traza la circunferencia. Coloca la punta del compás en el centro
le da la amplitud del radio al compás y traza la circunferencia. ¿Alguien me podría decir cuál sería el dominio de esta circunferencia? Imagínense que va a estar, el dominio es para X. El centro va a estar en -1. Y a partir de ahí, el radio va a tener 1.5 más adelante. Y va a tener 1.5 más atrás. ¿Cuál sería el dominio? De menos 2.5 a 1.5. Repítemelo, por favor. De menos 2.5 a 1.5. Veamos. De menos 2.5 a de menos 2.5 A 0.5. a 0.5, muy bien. Si yo lo escribo en fracciones, sería 2.5 en fracciones, ¿a cuánto equivale? 5 medios. Muy bien. Sería menos 5 medios y 0.5. ¿Dónde está lo voy? Un medio, ¿verdad? Vale. ¿Y cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? El rango es para las Y. Entonces, a partir de este número, yo me desplazo hacia arriba y hacia abajo, lo que me diga el radio. De 0 a 3, no. Yo estoy en 1.5 y me bajo 1.5, sí sería desde 0 hasta, estoy en 1.5 y me subo 1.5 hasta 3. Ese sería el rango, muy bien. Va. ¿Preguntas de cómo hacer la complementación de cuadrados? Va. Veamos el ejercicio número 2. Dice, ¿cuál es el centro y el radio? De la circunferencia. Y me dan otra circunferencia. Ahora, habría que preguntarnos, ¿verdad? Nos están pidiendo que nosotros determinemos el radio y el centro. Entonces, para eso será importante llevar la ecuación a la forma canónica. La pregunta aquí sería, ¿es necesario hacer la complementación de cuadrados tanto para la X como para la Y?
¿Será necesario hacer la complementación para ambas variables o solo para una? La x al Creo cuadrado. que es solo para una, señor. Ajá, ¿para cuál? Para X. Pero x cuadrado no tiene a x. Entonces, esto que está aquí es como que yo tuviera un x más 0 al cuadrado. ¿Sí? Porque x al cuadrado, si yo a x le sumo 0, es x. Lo puedo expresar así. Y no hay ninguna otra x. Entonces, a x no va a haber necesidad de hacerle complementación de cuadrado. En cambio, a la y sí. Porque si tú te fijas, aquí tenés y cuadrado y aquí tenés y. Entonces, estos dos hay que tener un tercero para tener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la ventaja que aquí, el coeficiente de la y cuadrado ya es 1. Así que solo vas a tomar el número 12 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto me da 12 entre 2? Me da 6. Y ese número, al elevarlo al cuadrado, me da 36. O sea que yo voy a sumar 36 y voy a restar 36. Y así, estos tres ya son un trinomio cuadrado perfecto. Factorizo. Me queda entonces x al cuadrado más, y para esto tendría un paréntesis elevado al cuadrado, la raíz del primero, signo del segundo, la raíz del tercero. Y este menos 36 va a pasar al otro lado como 36. Y ya lo tengo de la forma canónica. ¿Cuál sería entonces el centro de esta circunferencia? En X no hay nada que le esté sumando. Entonces es 0. Y en Y, cambio signo, menos 6. Ese sería mi centro. ¿Cuál sería mi radio? La raíz de este número. La raíz de 36 es 6. Entonces ya determiné el centro y el radio de esa circunferencia. Entonces yo tenía una forma general, hice la complementación de cuadrados, en este caso solo era necesario para Y, la convertí a la forma canónica, de donde puedo determinar que el centro es 0 en X, porque no hay nada que le está sumando adentro del cuadrado, menos 6 en Y, porque hay que cambiarle signo, y el radio es la raíz de 36, que me da 6. Si yo grafico, tendría que ubicar el centro en 0, menos 6, y a partir de ahí, moverme 6 unidades a la derecha, 6 unidades a la izquierda, 6 unidades arriba, 6 unidades abajo, y podría graficar. O tomo mi compás y le doy una amplitud de 6 unidades, me ubico en el centro y trazo mi circunferencia. Les va a quedar la actividad de graficar esto en el plano cartesiano. Ahora, ¿cuál sería el dominio para esta relación? Acuérdense que el dominio es en X y el centro está en 0. Y a partir de ahí me retrocedo 6 unidades y me adelanto 6 unidades.
¿Cuánto me da? De menos 6 a más 6. De menos 6 a 6. ¿Y el rango? Estoy en menos 6. Y a partir de ahí, bajo 6 y subo 6. ¿Qué números son? ¿Es el No. mismo que el dominio, señor? No. Acuérdate que de menos 6 vas a bajar 6 unidades. O sea que menos 6 te daría menos 12. Y a partir de menos 6 vas a subir 6 unidades. O sea que te queda menos 6 más 6, te queda 0. Ese sería el rango de esta circunferencia. Entonces, a mí me podrían preguntar, dada la forma general, me podrían preguntar cuál es el centro, cuál es el radio, cuál es su gráfica, cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Preguntas? Vale. Veamos el número 3. ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia cuyo centro vale. Me está pidiendo la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en menos 3,2 y el radio es 1/2. Entonces, aquí yo me tengo que acordar primero de la ecuación canónica, porque si conozco el centro y el radio, puedo plantear la ecuación canónica. Entonces, yo tendría, la ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Entonces, en esta fórmula, en esta ecuación, yo puedo sustituir los valores que ya me están dando. Entonces, ¿quién es h? H es menos 3. Entonces, es como que me quede x menos 3. ¿Quién es k? K es 2. ¿Y quién es r? Es 1/2. Vale. Entonces, si yo hago aquí un pequeño arreglo de operaciones, tendría menos por menos da más 3. Y 1/2 al cuadrado, pues es 1/4. Ya tengo la ecuación canónica, pero me está pidiendo la ecuación general. Así que voy a desarrollar los binomios, solo en este caso porque me está pidiendo la ecuación general. Entonces, voy a desarrollar x más 3 al cuadrado. Eso es, me acuerdo de la canción. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3 por x más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado. Vale, ya desarrollé
el primer binomio. Ahora voy con el segundo. Otra vez, la canción. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Me queda 2 por 2 por y. 4y. Más el segundo al cuadrado. Me da 4. Es igual a 1/4. Vale. Ya lo desarrollé y solo me queda, en este caso, operar términos semejantes, que serían en realidad los términos independientes. Me va a quedar este más 9, lo tengo que sumar con este más 4. Y eso me da más 13. Y este 1/4 va a pasar a restar, para que me quede igual a 0. Y esa es la forma general, solamente que tengo que hacer esta operación. 13 por 4, 52. Es como tener 52 cuartos menos 1/4. Eso sería 51 cuartos. Vale. Y esa sería la forma general. O sea que si yo esta forma general empiezo a hacerle complementación de cuadrados, tengo que llegar a esto que está aquí arriba, que es la ecuación canónica, esta de aquí. Mire, señor, pero en las respuestas no aparece esta solución. No me da ninguna fracción. Podría ser que esta ecuación haya sido multiplicada por 4, por ejemplo. Y entonces, al multiplicar esto por 4, le va a quedar una ecuación equivalente sin fracciones, que sería 4 por 1, 6 por 4, 4 por 1, 4 por 4, y esto por 4 me queda 51. Y es válido colocar esta como la forma general. ¿Sí? Es más común que le presenten la forma general sin fracciones. ¿Preguntas? Señor, yo no entendí muy bien porque al final lo multiplico por 4. Ah, porque yo tenía una ecuación donde tenía fracciones. Imagínate fuera una pregunta que tiene opción múltiple. Y en las respuestas no aparece ninguna parecida a la que a mí me dio, porque las respuestas que a mí me dan no tienen fracciones. Entonces tú piensas, ¿qué puede estar pasando? Ah, de seguro, esta ecuación ha sido multiplicada por el MCM, que en este caso es 4, para quitarle los denominadores. Entonces, por eso multipliqué por 4 para buscar una ecuación equivalente que no tuviera fracciones. Si tú divides todo eso entre 4, vas a llegar a esta misma ecuación. Es más, si yo te diera esta fórmula, esta ecuación general de la circunferencia, tú primero tendrías que dividir todo entre 4 para poder empezar a hacer complementación de cuadrados. Hoy sí. Sí, ya. Gracias, señor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo, señor. Dígame. ¿Cómo define usted ecuación general? Ah, la ecuación general. Te la voy a mostrar en el documento que les compartí al inicio. Veamos. Es este. Aquí tenés, mira. La ecuación general de una cónica es de la forma ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Si vos tenés el igual a 0 y todo lo demás a un solo lado, pues ahí estamos hablando de la forma general. Puede ser que en lo que les estaba proyectando anteriormente aquí, normalmente si tú te fijas, están primero las que están al cuadrado. Podría ser que eso se nos haya pasado ordenarlo, pero acuérdate, la suma
el orden de los sumandos no altera el total al final, ¿verdad? Pero sí es importante que diga igual a 0. Y estamos hablando entonces ahí de la forma general. Tiene la circunferencia un término con x al cuadrado, un término con y al cuadrado, podría ser un término con x, podría ser un término con y, un término independiente igual a 0. Señor, y entonces, ¿por qué no, digamos, a la parte que tiene los cuadrados, los binomios elevados al cuadrado, ¿por qué no pasaba el 1/4 al otro lado y lo igualaba a 0 y ya estuvo? Permíteme. ¿A dónde decís? Más arribita. En esta. No, en la de arriba, los binomios al cuadrado. ¿Por qué no solo pasaba el 1/4 al otro lado? Ah, porque aquí la forma, fíjate que la forma general allá tenés desarrollado el binomio. Allá tenés el término con la variable al cuadrado, el término con la variable a la 1 para cada una de las variables. Y aquí lo que tú tenés en este ejercicio es un binomio al cuadrado. Cuando yo desarrollo el binomio, estoy obteniendo el término con la variable al cuadrado, el término con la variable a la 1 y un término independiente. Que al final lo que sucede es que todos los términos que son semejantes, que solo son los independientes, se operan para que te quede una ecuación donde tú tenés la forma general, que es un término con la variable x al cuadrado, un término con la variable y al cuadrado, un término con la variable x a la 1, que esta podría ser que exista o no, porque podría ser aquí que es, en vez de 24 sea 0. Esta y elevada a la 1, que podría ser que exista o no, porque podría ser este 16 un 0. Por ejemplo, yo podría tener una ecuación general que diga así: 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 51. Esta podría ser una circunferencia. ¿Y está en la forma general? Sí. Lo único que el coeficiente de la x a la 1 y el coeficiente de la y a la 1 no existen. O sea, no existen esos términos. ¿Y esto cómo lo hago canónico? Veamos cómo lo hacemos canónico. Yo primero tendría que dividir todo entre 4 para poder ver si hago complementación de cuadrados. Ok, va. Todo entre 4. Esto me va a quedar 1. Esto me va a quedar 1. Y esto me va a quedar 51 cuartos. Pero mire, la x al cuadrado no tiene un término con x. Así que no necesita hacer complementación. La y al cuadrado no tiene un término que lleve y a la 1, así que no necesita hacer complementación. Si yo paso este término independiente al otro lado, entonces va a pasar a sumar y ya tengo la forma canónica, donde no hubo necesidad de hacer complementación de cuadrados porque no tenía x a la 1 ni y a la 1. Y si yo le pregunto, mire, ¿y cuál es el centro? Pues no le estoy sumando nada a la x, no le estoy sumando nada a la y, el centro es 0,0. ¿Y cuál es el radio? El radio es la raíz de 51, la raíz de 4, ¿verdad? O sea, la raíz de 51 cuartos. Pero la raíz de 51 pues no se puede simplificar. Entonces la raíz de 4 me da 2. Quiere decir que el radio es este. Raíz de 51 medios.
Para poder ubicarlo gráficamente, pues me ubico en el origen, que es 0,0, ahí está el centro, y el radio, busco un número aproximado. En la calculadora, raíz de 51 entre 2, me da 3.57. Aproximadamente 3.6 se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Mire, ¿y cuál va a ser el dominio y el rango de este ejercicio? Ahí estaría fácil porque como el centro está en 0,0, a partir de 0 me retrocedo y me adelanto lo que dice el radio. O sea que sería de menos este número coma más ese número. Ese sería el dominio. Y como estamos hablando que el centro está en 0,0, pues el rango sería lo mismo. Mire, señor, ¿y qué pasaría si el centro no está en 0,0? Sino que hoy mi centro, estoy hablando de otra circunferencia, ¿verdad? Está en menos 1,2. Y mi radio sí es este que está aquí. Ah, entonces, ¿cuál va a ser mi dominio y cuál va a ser mi rango? Pues en el dominio, a partir del número que está ahí en X, que en este caso es menos 1, a partir de ese número del centro en X, yo me retrocedo lo que diga el radio. Y como no son términos semejantes, no los puedo operar, queda indicada la expresión. Y en el dominio, a partir siempre de ese número, que es menos 1, le adelanto lo que dice el radio, ¿sí? Entonces, mi dominio a partir de menos 1, retrocedo lo que diga el radio o me adelanto lo que diga el radio. Y esos son mis extremos. Y para el rango, a partir del valor que tengo en el centro, pero para Y, que en este caso es 2, retrocedo lo que diga el radio y me adelanto lo que diga el radio. Y entonces ahí ya tengo mi dominio y tengo mi rango para esta otra ecuación. ¿Sí? Esta es otra ecuación, otra circunferencia. Mire, señor, ¿y qué hubiera pasado si esto que está aquí, cuando yo lo hubiera despejado, me hubiera quedado aquí un menos? ¿Cómo le saco la raíz cuadrada a esto? Uy, esto que está aquí parecía que era una circunferencia, pero en realidad no lo es, porque está negativo este valor que tendría que estar positivo. Entonces, esta sería una cónica degenerada. ¿Sí? Sería una cónica degenerada. Y no la voy a poder graficar. ¿Sí? Y solo escribo eso. Es una cónica degenerada. ¿Preguntas? Vale. ¿Cómo les fue con los ejercicios que les quedaron en la clase pasada? ¿Los intentaron hacer? Señor, yo intenté hacer el 1 y se lo mandé a usted por WhatsApp y me dijo que corrigiera algo, pero ya no lo pude corregir, pero la intención es lo que cuentaba, pero ajá. Intenté hacer el que pedía la ecuación de la circunferencia
que cuyo diámetro está definido por A, los puntos son menos 5 sobre 6,1 y B, que sus puntos son un medio, 4. Vale, espérame. Díctame los puntos a continuación. Permíteme, solo estoy aquí. Vale, decime los puntos, por favor. Ok, A es menos 5 sobre 6, 5 sextos, menos 5 sextos. Ok. 1. Ujú. Y el punto B es... Ujú. El punto B es un medio, 4. Ok. Vale. ¿Ideas para resolver este ejercicio? Encontrar la distancia entre los puntos y después dividirlo entre dos. Vale. ¿Y eso qué me daría? El radio. Sí, después lo divide entre dos. Muy bien, como me están dando dos puntos que me definen mi diámetro, yo podría encontrar la distancia entre esos dos puntos y luego dividirla entre dos. Y ese valor sería el valor de mi radio. Muy bien, vale. Entonces, si me están pidiendo que yo defina la ecuación de la circunferencia, yo necesito tener dos elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería el otro elemento que necesito para definir la ecuación de la circunferencia? El radio y ¿qué más? Otro elemento importante de la circunferencia. El centro. El centro. ¿Cómo defino el centro en este caso? Que al encontrar cuánto mide la línea entre esos dos puntos, encontrar el semi, no me acuerdo cómo se llama, la semirrecta, no sé. El Vale. punto medio. El punto medio. Muy bien. Hay que pensar, ¿verdad? ¿El radio qué es? El radio es una distancia, ¿sí? Es una medida. Entonces, por eso es que ocupamos distancia entre dos puntos y como en realidad estos dos son del diámetro, dividimos entre dos para encontrar el radio. Pero ¿el centro qué es? El centro no es una distancia, el centro es un punto y que está justo a la mitad de estos dos puntos que son los que me delimitan un diámetro. Entonces ahí tengo otra fórmula que es el punto medio. Entonces,
para encontrar la distancia entre los puntos, la distancia del punto A hacia el punto B, tendríamos la raíz de, vamos a hacer la diferencia de las X menos 5 sextos menos 1/2 al cuadrado. Más la diferencia de las Y, que sería 1 menos 4 al cuadrado. Hoy lo resuelvo con la calculadora. Cuando yo tengo menos 5 sextos menos 1/2, ¿cuánto me da? Menos 4/3. Y si lo elevo al cuadrado, son 16 novenos. 1 menos 4 menos 3 al cuadrado, 9. Saco la raíz de eso. Me queda raíz de 97 tercios. Lo comprueba con su calculadora para ver si es cierto. Si divido esto entre 2, porque esta es la distancia que es el diámetro. Entonces el radio sería igual a tener esto dividido entre 2. Y eso me queda así. Entonces, el punto medio. ¿Cuál sería el punto medio? Sumo las X y las divido entre 2. Y las Y, lo mismo. Sumo las Y. Que en este caso es. Y las divido entre 2. ¿Cuánto les da esa operación? Menos 1/6 y 5 medios. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, eso es. Ok. Entonces, hoy puedo hacer la ecuación canónica. No me está pidiendo una ecuación específica, o sea, ni canónica ni general. Pero entonces la más fácil en este caso de plantear es la canónica, porque yo tengo el centro, que sería X menos, como es, el centro es menos 1/6, tendría que poner
menos un sexto. O sea, se me hace más un sexto. Al cuadrado. Más, y aquí voy con las y menos 5 medios. Al cuadrado. Y eso es igual al radio al cuadrado, que en este caso sería 97/36. Y esa sería la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Preguntas? No, señor. Ok. Vale. El ejercicio número 2. Ecuación de la circunferencia cuyo centro está en la intersección de las rectas y me da 2 rectas. Y es tangente y me da otra recta. Vale. ¿Cuáles son las rectas que me dan? Dos X más Y menos 1 igual a 0. Y la otra recta es menos 3X menos Y más 2 igual a 0. Vale. Y hay otra recta que es tangente a esta, que es 2X menos 3Y igual a 1. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué nos está diciendo el ejercicio y recordar que nosotros necesitamos tener, para poder plantear la ecuación de la recta, el centro y el radio. Entonces me está diciendo que la circunferencia está en la intersección, el centro está en la intersección de estas dos rectas. Entonces, yo primero busco la intersección de las rectas y ese va a ser mi centro. Y si se fijan aquí es como que estamos aplicando los contenidos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es como una retroalimentación, como retomar lo que ya vimos y aplicarlo aquí. ¿Qué hago entonces para encontrar la intersección de estas dos rectas? Ya que ese es el centro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo determino yo la intersección de esas dos rectas? Les voy a recordar. Resolvemos el sistema de ecuaciones. El punto que me resulte al resolver el sistema, esa es la intersección de las líneas. Vale. Observo que así como está
Lo único que hice fue el -1, lo pasé a sumar y el +2 lo pasé a restar. Observo que las y tienen igual coeficiente, diferente signo. Entonces, puedo usar método de reducción. 2x menos 3x Menos X. menos x. Se eliminan las y, igual a -1. Entonces significa que x es igual a 1. Ya encontré el valor de la x. ¿Cómo hago para encontrar el valor de la y? Sustitución. Sustituyo, muy bien. En vez de x pongo 1. Despejo. Esto me queda 2, pasa a restar. Entonces y va a ser igual a 1 menos 2. O sea que y es igual a -1. Ya tengo entonces la intersección de las rectas, la cual dijimos que era el centro. 1, -1. Vale, pero no entiendo esta otra parte, dice usted. Yo tengo una circunferencia. Que ya conozco su centro. Que ahí está. 1, -1. Pero existe una recta que es tangente. Las rectas tangentes son aquellas que tocan en un solo punto a la circunferencia. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto donde está tocando la recta a la circunferencia. Y el nombre de esta recta yo sé que es 2x menos 3y igual a 1. Pero a mí lo que me interesa en realidad es el valor que hay de aquí hasta aquí. Además, conozco que el radio que llega al punto de tangencia, el punto de tangencia es donde está tocando la recta a la circunferencia. El radio que llega al punto de tangencia es perpendicular a la recta tangente. Significa que aquí tengo un ángulo de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Cómo son el radio y la recta tangente? Estas rectas, ¿cómo son? Perpendiculares. Son perpendiculares. Además, ¿cómo podría determinar la medida que hay desde el centro hasta esta recta? No estoy segura, señor, pero podríamos usar la fórmula del punto medio. Para el punto medio, tú necesitarías 2 puntos. Y aquí lo que te interesa, el punto medio te va a dar una coordenada. Te va a dar un punto. Aquí lo que te interesa es el radio. El radio es una distancia. ¿Qué elementos tenés? Tenés una recta y tenés un punto. ¿Cómo determinas la distancia que hay entre ese punto y esa recta? Y nosotros vimos una fórmula. La punto pendiente.
no, vimos una fórmula que era distancia del punto a la recta, que dice así. En el numerador coloco el valor absoluto. No encuentro aquí. Vamos a poner una línea así porque no encuentro el valor absoluto. Uy. No lo agarra. Vamos aquí vamos a suponer que lo escribimos. El valor absoluto de AX más BY más C. Y abajo es la raíz de. Y aquí es donde estamos aplicando lo que ya vimos en las clases anteriores. A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Como ya conocemos la ecuación de la recta, solamente que nosotros necesitamos que esta ecuación esté de la forma general. Quiere decir que aquí debe de estar menos 1 igual a 0. Y el punto aquí dijimos que era 1, menos 1. Entonces ya puedo sustituir en mi fórmula la distancia del punto a la recta. Entonces voy a tener, en vez de A, va a ser 2. En vez de B, va a ser menos 3. En vez de C, va a ser menos 1. Porque estoy ocupando los coeficientes que tengo aquí de la recta. Y para X voy a ocupar lo de los puntos. X es 1 y Y es menos 1. Y le voy a sacar el valor absoluto a esto que me den el numerador. En el denominador tengo A cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, y B al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado. Y entonces eso me va a dar como resultado a mí aquí vamos a tener 2 por 1, 2. Menos por menos da más. 3 por 1 es 3. Y más por menos da menos, menos 1. Y voy a tener la raíz de 2 al cuadrado, que es 4. Y 3 al cuadrado, que es 9. Va. Me queda en el numerador 5 menos 1, 4. Valor absoluto de 4 es 4. 9 más 4, raíz de 13. Si yo racionalizo, sería 4 raíz de 13 sobre 13. Va, pero me está pidiendo la ecuación de la circunferencia. Entonces, yo tendría que plantear X menos H, que es 1, al cuadrado, más Y menos K, que en este caso es menos 1, o sea que me va a quedar más 1 al cuadrado. Es igual al radio al cuadrado, que en este caso me sale más fácil elevar este al cuadrado. Me va a quedar 16 treceavos. Y entonces esta sería la ecuación de la circunferencia. Si yo resolviera el sistema entre esta circunferencia y la recta tangente, ¿qué creen que obtendría?
Si yo resolviera el sistema entre esta circunferencia y esta recta tangente, ¿qué creen que obtendría? El punto donde se corta. Ok, muy bien. Imagínense que la pregunta fuera, ¿cuál es el punto donde se intersecta? Y me dan toda esta información. La recta tangente, esta con la circunferencia cuyo centro está en la intersección de estas dos rectas. Entonces yo tendría que hacer todo este procedimiento que he hecho para encontrar la ecuación de la circunferencia y además resolver el sistema entre esta circunferencia y la recta tangente que ya me dan. Y de esa manera yo podría determinar el punto donde se están tocando esos dos elementos. ¿Preguntas? Y precisamente el siguiente ejercicio es con respecto a eso. El ejercicio número 3 decía así. Sea la circunferencia, y me daban la circunferencia, y la recta, y me daban la recta, entonces me pedían que encontrara la intersección. Veamos cuál era la circunferencia que me estaban dando. X cuadrado más Y cuadrado menos 4X más 9 igual a 0. Esa es la circunferencia que me daban. Y la recta ya igual a X más 3. Vale. Me piden la intersección de estas dos. Entonces, yo aquí voy a determinar las posiciones relativas de la recta y la circunferencia pueden ser que la recta sea exterior a la circunferencia, es decir, que no me dé ningún corte y por ende, cuando resuelva el sistema, encuentre algo indefinido. Podría ser que la recta tenga un solo corte con la circunferencia y por ende la recta sería tangente a la circunferencia y me daría un valor para X, un valor para Y. O podría ser que la recta sea secante a la circunferencia. ¿Qué significa? Que la está cortando dos veces y por ende voy a encontrar dos valores para X, dos valores para Y. Entonces, para poder resolver ese sistema, lo que yo hago es el método de sustitución. Entonces, voy a tomar esta ecuación de la circunferencia, la que está cuadrática, y en vez de colocar Y, voy a ir colocando X más 3. Entonces, en vez de Y, voy a tener X más 3. En vez de Y, voy a tener X más 3. Y aquí yo voy a tener entonces una única ecuación con una incógnita. Para poder resolver, tengo que desarrollar los binomios y las operaciones que ahí se presentan. Entonces me quedaría X elevado al cuadrado más, y aquí en la canción, ¿verdad? Un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego dice menos 4X
Y hago la propiedad distributiva. Menos 6x. Menos por más da menos. 3 por 6, 18. Más 9 igual a 0. Opero términos semejantes. Y veo que x cuadrado más x cuadrado me da 2x elevado al cuadrado. 6x menos 6x se elimina y me queda menos 4x. 9 más 9 me da 18. Menos 18 me queda 0. O sea que se me redujo a esta ecuación, la cual es una ecuación cuadrática que yo podría resolver por medio del método de factoreo. Factor común, x. Me queda 2x. Y podría sacarle, si yo quisiera, factor común 2, 2x. Me queda x menos 2. Como ya factoricé, para que esa multiplicación me dé 0, significa que 2x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Es decir, aquí no hay otra más que 2 pasa a dividir, me queda x igual a 0 y aquí me queda que x es igual a 2. Entonces estamos diciendo que hay dos valores para x. Voy a encontrar los valores para y entonces. Cuando x vale 0, tendría que y es igual a 0 más 3. O sea que eso es 3. Y cuando x vale 2, yo tendría que y es igual a 2 más 3. O sea, 5. Por ende, un punto donde está cortando la circunferencia, la recta a la circunferencia sería 0,3. Y otro punto donde está cortando la recta a la circunferencia sería 2,5. Es decir, que esta recta es secante a la circunferencia. ¿Preguntas? Vale. Y el último ejercicio que se les había dejado para que lo intentaran hacer es el siguiente. Le dice, para cada literal determina la recta tangente a la circunferencia en el punto P. Hay varios literales. Yo voy a hacer uno y ustedes hacen los otros dos. Dice que es x cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 2. X cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 2. Esa es la ecuación de la circunferencia y me está diciendo aquí que el punto de tangencia es menos 1,3. Menos 1,3. Va. Entonces, yo tengo una circunferencia cuyo centro está en el punto y lo determino de aquí, de la ecuación, ¿verdad? 0 en X, 4 en Y, porque le cambio signo. 0,4 es el centro de esa circunferencia. Y la recta, dice que es una recta tangente que está en el punto
Estaría más abajo, ¿verdad? Tendría que estar algo así la recta, para que sea coherente. Entonces, y el punto de tangencia, que estaría aquí, tiene coordenadas de menos 1,3. Va. Me está pidiendo que determine la ecuación de la recta. Pregunto, ¿qué necesito para determinar la ecuación de la recta? Necesito un punto y la pendiente, ¿sí? Para poder determinar la ecuación de la recta necesito un punto y la pendiente. Esta recta es tangente de la que yo quiero la ecuación. ¿Conozco por qué punto pasa? Sí, pasa por el punto de tangencia, que es menos 1,3. ¿Conozco la pendiente? Pues no, pero ya conozco que el radio que llega al punto de tangencia, o sea que el radio que va de 0,4 a menos 1,3 es una línea perpendicular a la recta tangente. Esa es una propiedad que me va a ayudar a resolver este ejercicio. Porque si yo encuentro la pendiente de este radio, voy a poder determinar la pendiente de la recta tangente. Entonces, saco la pendiente, que es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O sea, me queda así. Me queda que es entonces 1 sobre 1. O sea, 1. La pendiente de estos dos puntos que me dan es 1. La multiplicación de las pendientes de dos rectas perpendiculares me tiene que dar menos 1. Por ende, la pendiente de la otra recta, de la recta tangente, que es perpendicular al radio, tiene que ser menos 1. Como ya conozco la pendiente de la tangente y que pasa por el punto menos 1,3, yo puedo aplicar la fórmula y menos y sub 1, o sea, en este caso menos 3, es igual a m por x menos x1, que en este caso es menos 1, o sea, se hace más 1. Me queda entonces y es igual a menos x menos 1, pasa a sumar más 3. Opero y es igual a menos x más 2. Mire, pero lo quiero de la forma general, o sea, x más y menos 2 igual a 0. Y ahí tendría yo la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia. De esta misma forma van a poder determinar el literal, los otros dos literales de este ejercicio. ¿Preguntas? Vale. Si no, pues hemos llegado al final de la clase.